Discipulado para madurez y crecimiento espiritual. Estamos en la lección 52. Salmo 119, Deuteronomio capítulo 30, verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Estamos hablando hoy de la causa del descarrío. Y el descarrío no solamente acontece cuando la gente se va al mundo. Podemos estar dentro de la iglesia y estar totalmente desconectados de Dios. Podemos hacer de este glorioso evangelio una religión más, una fórmula más, porque prácticamente todos queremos escapar del infierno y queremos ir al cielo. Pero ¿qué va a suceder? ¿Cómo vivimos la vida nosotros en este mundo? ¿Qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Estamos viviendo una vida que solamente depende de las 2 horas de culto que tenemos? ¿O estamos sirviendo a Dios desde que nos levantamos de esa cama hasta que... ¿Y qué si no hubiera iglesia? ¿Y qué sucedió con muchos durante la pandemia? Que al no tener un fundamento firme de la palabra de Dios, se fueron por el chorro. No es la voluntad de Dios que nos descarriemos. No es la voluntad de Dios que nos enfermemos. No es la voluntad de Dios que nos caigamos espiritualmente. No es la voluntad de Dios que estemos débiles. No es la voluntad de Dios que no tengamos el poder del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que nosotros somos hijos de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros hemos sido llamados. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y vamos a ver este descarrío. Interesante que el capítulo de Deuteronomio 30 dice, si te apartares y no oyeres. Es importante lo que oyeres, lo que tú oyes. La fe viene por oír, la fe viene por oír, la fe viene por oír la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios, no solamente no somos oidores olvidadizos, sino que somos oidores que atesoramos esa palabra en el corazón. Pero después que la atesoramos en el corazón, esa palabra se convierte en una ley. Todo el Salmo 119 habla de la palabra como la ley de Dios. La ley es un principio. La ley es un principio de operación. La ley te puede ayudar o te puede, aleluya, o te ayuda o te denuncia la misma ley, de acuerdo a cómo tú cumplas esa ley. Hay que ver la palabra de Dios porque es la ley de Dios. Son los principios de Dios. Es lo que Dios ha determinado para que nosotros vivamos primero una vida santa, una vida en el Espíritu, una vida de poder, una vida de prosperidad, una vida de abundancia en todos los sentidos. Pero entonces, cuando la persona se aparta de la palabra de Dios, deja de oír a Dios, al tú apartarte, cuando el corazón se aparta, y muchas veces nuestra boca puede seguir balbuceando cánticos, balbuceando mensajes, balbuceando intercesión, aún balbuceando lengua. Y hace rato que el corazón se apartó de Dios. Y cuando el corazón se aparta, tú no oyes. Una cosa es oír con los oídos de afuera, otra cosa es oír con los oídos del corazón. Tú tienes que oír con el corazón, no simplemente oír con los oídos de afuera. Y en el momento que nos apartamos de Dios y dejamos de escuchar a Dios, porque el corazón se ha endurecido, nos dejamos extraviar. Y en el momento que nos dejamos extraviar, está claro lo que nos dice Moisés en Deuteronomio 30. Nos inclinamos a dioses ajenos. Dioses ajenos no simplemente es una estatua de la Santa María o de San Pedro, sino que dioses ajenos es cualquier otra cosa que tome el lugar de Dios en tu vida. Y cuando nos inclinamos, al Dios que nos inclinamos es al Dios que le servimos. No tendrás dioses ajenos al frente tuyo. Ahora, vamos a ver lo que dice el Salmo 119, 165. Mucha paz
tienen los que aman tu ley. Ese es uno de los versos del capítulo 119 que es el capítulo más largo de la Biblia. Y es uno de los capítulos más importantes de la Biblia, porque habla de la ley de Dios, preceptos de Dios, palabra de Dios, los dichos de Dios, los juicios de Dios y los caminos de Dios. Todo eso lo encuentras en el Salmo 119. Y dice que los que aman su ley, no hay para ellos tropiezo. No vas a tropezar en el pecado, no vas a tropezar en la tentación, no vas a tropezar en la enfermedad, no vas a tropezar en tu prosperidad, no vas a tropezar en tu unción. ¿Por qué? Porque estás amando la ley de Dios. Y la ley de Dios se mete dentro de tu corazón. Y desde tu corazón, aleluya, de la abundancia del corazón es que habla la boca. De la abundancia del corazón es que habla, es que canta la boca. De la abundancia del corazón es que tus manos adoran. Puedes levantar las manos. Los monos también levantan las manos. Pero es diferente cuando las manos no se levantaron simplemente afuera. Ya dentro del corazón está levantado ante Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, 1 Pedro 2:8 nos habla de esta palabra. Interesante que a esta palabra se le llama piedra de tropiezo y roca que hace caer. La misma palabra que es una piedra de fundamento, para otros se convierte en una piedra de tropiezo. La misma roca que nos hace levantar es la roca que nos hace caer, de acuerdo a cómo yo trato la palabra de Dios, cómo yo estoy edificando. ¿Estoy edificando en la arena o estoy edificando en la roca? Jesús dijo que el que oye mi palabra y no la pone por obra, le compararé a un hombre necio, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron vientos, soplaron contra aquella casa y aquella casa cayó porque no tenía el fundamento correcto. Pero entonces Jesús nos dice, ahora el que oye mis palabras y las hace y las practica, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre entendido, que edificó su casa en el fundamento correcto, en la roca, en la verdad. Y vinieron ríos, vinieron vientos, soplaron, pero aquella casa cayó porque estaba edificada sobre la roca. Sucede que es fácil edificar en la arena. La mayor parte de esto que se llama hoy cristianismo, el fundamento que tiene es arena. Porque la mayor parte de las iglesias no tienen fundamento de la palabra de Dios. No tienen fundamento de santidad. No tienen fundamento de entrega y de sacrificio a Dios. Sino que solamente este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Tropiezan, dice que tropiezan en la palabra. Porque son desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Los mandamientos no son las 10 sugerencias, son mandamientos. Dios no le llama a su palabra mis sugerencias, mis mandamientos, mis mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, como creyentes, tenemos la sagrada responsabilidad de darle a la palabra de Dios el primer lugar en nuestras vidas. El primer lugar en nuestras vidas. Si tú no estás comiendo la palabra de Dios, diariamente tú estás enfermo, tú estás débil, tú no tienes fe, tú no tienes unción, porque todo está relacionado con la palabra de Dios. Todo fue hecho por medio de la palabra. La palabra es tan importante que a Jesús se le llama el verbo de Dios, la palabra de Dios, ya que la palabra es el alimento espiritual del creyente. Cuando usted ve estas personas que desarrollan sus cuerpos, ellos no comen basura, ellos no comen chatarra, ellos comen cosas especiales que van a contribuir para sus músculos. ¿Qué tú estás comiendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás cantando? Por eso hay tanta debilidad espiritual en los cristianos de este tiempo. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tenemos la sagrada responsabilidad de alimentarnos de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Con frecuencia vemos creyentes que se descarrían.
Y a veces lo atribuimos a cosas que no tienen ninguna relación con lo que verdaderamente ocasiona el descarrío. No hay diablo que te pueda hacer descarriar a ti si estás parado en el poder de la sangre, si estás parado en el poder de la palabra. Los evangélicos somos muy dados a echar la culpa al diablo. No, el diablo no es quien pecó. El diablo no es quien se embriagó. El diablo no fue quien adulteró. El diablo no fue quien no oró por la mañana. El diablo no es quien no leyó la Biblia. Fuiste tú y fui yo. Dios nos ayude. Sin embargo, existe una relación bien estrecha entre no poner la palabra de Dios en primer lugar y descarriarse, ya que la efectividad de la vida cristiana depende en gran manera de la palabra de Dios. Vamos a examinar hoy 7 causas del descarrío, lo cual entendemos que es un proceso que surge en la vida del creyente como consecuencia de ignorar la importancia de la palabra de Dios y no darle a esta el primer lugar en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantaste temprano a orar? Son preguntas. Si yo no hago eso, yo no me atrevería a subirme a este púlpito, a simplemente emocionarme yo y tratar de emocionar a la gente y ver que la cosa sigue seca y Dios no se manifiesta. Dios no respalda, Dios no auspicia aquello que no está fundado en el fundamento de la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Iglesia, entiende esto. No podemos entretener a la gente. Yo no vengo a entretenerte, yo no vengo a hacerte reír, yo vengo a hacerte pensar y a veces vengo a hacerte miserable, presentarte lo que Dios dice. El buen médico no es el que le miente a la gente que tiene un cáncer y le dice que tiene un dolor de cabeza. El buen médico es quien le dice, tú tienes un cáncer y en 15 días tienes que venir, aleluya, a hacerte un examen para ver si hay que operarte y sacarlo. Todo predicador debe ser un cirujano del cielo, que tiene la palabra de Dios, para que por medio de la palabra pueda discernir los corazones de la gente y los pueda llevar. Yo no quiero ser responsable de la sangre de nadie. Yo soy responsable, aleluya, de la sangre de Jesús, de traer la sangre de Jesús. Wow. Vamos a ver estas causas del descarrío, lo cual entendemos que es un proceso que surge en la vida del creyente como consecuencia de ignorar la importancia de la palabra y no darle a este el primer lugar en su vida. Levante la mano al cielo y diga, Espíritu Santo, perdóname por haber sido descuidado, por no haber puesto la palabra de Dios en primer lugar. Lávame con la sangre de Cristo. Perdóname, Señor. Abre mi corazón para que no sea sabio en mi propia opinión. Dame autodisciplina para que yo pueda disciplinarme para amar a Dios, disciplinarme para leer su palabra, disciplinarme para caminar en el Espíritu y no caminar en la carne, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, wow. Lo primero es insensibilidad de corazón. Escuche muy bien, esta lección es básica, para mí es una de las más importantes de todo este discipulado, porque todo lo demás depende de la palabra de Dios. Insensibilidad de corazón. Cuando decimos que el corazón se vuelve insensible, esto no significa que se vuelve de piedra, pues la palabra dice que se nos ha dado a nosotros un corazón de carne. Lo que esto implica es que cuando el creyente deja de oír la palabra, crea una concha, crea una capa alrededor de su corazón y como consecuencia ocurre endurecimiento en el alma. Voy a repetir eso otra vez. Cuando decimos que el corazón se vuelve insensible, esto no significa que se vuelve de piedra, pues la palabra dice que se nos ha dado un corazón de carne. Lo que implica es que cuando el creyente deja de oír la palabra, crea una concha, una capa alrededor de su corazón y como consecuencia ocurre endurecimiento en el alma. El alma está compuesta de 3 cosas: mente, emociones y voluntad. El alma no es el espíritu. El alma es la personalidad tuya y se manifiesta por medio de tu mente, tus emociones y tu voluntad. Cuando el alma opaca al espíritu, porque esa alma, aleluya, no se somete a la palabra. Dice que el alma
que la palabra convierte el alma. Creo que en el Salmo 8, la palabra convierte el alma. Gloria a Dios. La palabra salva el alma. Salvar el alma no es salvar tu vida. Salvar el alma es convertir tu alma. De forma que tus emociones estén de acuerdo con Dios. De forma que tu mente esté llena de la palabra del Señor. De forma que tu voluntad esté. Eso es salvar el alma. Poner el alma en una total relación y comunión con Dios. Ahora, al endurecerse el alma, impide que la palabra pueda penetrar en el espíritu. 3 áreas del alma que verdaderamente se endurecen. Se endurece mi pensamiento para yo no tener la mente de Cristo, porque tengo la mente llena de pajaritos y de otras cosas, y no tengo en mi corazón, no he guardado la palabra del Señor. No sé ni el Padre Nuestro de memoria. No sé ni el Salmo 23 de memoria. ¿Cuántos versos sabe de memoria? ¿Cuántos capítulos ha memorizado? Wow. Hoy lo que estamos es comiendo bocadillos bíblicos. Eso es todo. Estamos viviendo de bocadillos bíblicos. Estamos viviendo de tweets bíblicos y no de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por el resto de mi vida voy a ser molestoso, voy a ser encajoso, voy a hacer lo que a mí me hizo lo que yo soy. Y como yo quiero desarrollar gente de acuerdo al espíritu que yo tengo, eso es lo que yo voy a hacer. Algunos se van a molestar, otros se van a ir, otros se van a venir, otros van a cambiar, otros se van a espiritualizar, otros se van a endemoniar. Ese no es mi problema. Yo quiero presentarle al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a purificar nuestra alma. Vamos a purificar nuestro pensamiento. Vamos a purificar nuestras emociones. Vamos a someter nuestra voluntad al Señor. Cuando el alma no se convierte a Dios, el corazón entonces se hace insensible y tropieza con la palabra, pues no acepta estar erróneo. El corazón no acepta estar erróneo. Está siempre a la defensiva y piensa egoístamente. Esa es la primer señal de insensibilidad. Otra vez, la primer señal de insensibilidad es, aleluya, que el corazón se hace insensible, tropieza con la palabra, pues no acepta estar erróneo, está siempre a la defensiva y piensa egoístamente. Y esa persona no puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Lo que ahora vive en la carne, no, es que vive totalmente en la carne. Aleluya. La carne es quien lo domina y no puede vivir en la fe del Hijo de Dios y no puede tener esa vida espiritual. Vive en la carne, no vive en el espíritu. Ahora, un corazón insensible nos hace ajenos a la vida de Dios. O sea, lo separa de la vida de Dios. Yo no estoy dicho que estás perdido. Yo no estoy dicho que estás en condenación, no. Es que tu cordón de vida, tú has roto el cordón. Si tú cortas, si alguien me apaga este micrófono que estoy usando, yo no puedo seguir usándolo. Si alguien desconecta la toma, todo el sistema se va. ¿Cuántos de nosotros hemos estado desconectados con Dios por años y años y ni cuenta nos damos? Seguimos haciendo cosas porque somos buenos haciendo cosas de memoria. Somos buenos haciendo práctica de lo que nosotros ya sabemos, lo que entendemos. Pero no estamos conectados. Si no estás conectado, no hay identidad. Si no estás conectado, no hay poder. Si no estás conectado, no hay luz. Si no estás conectado, no hay fe. La insensibilidad del corazón nos hace ajenos. O sea, nos separa de la vida de Dios. Ya que es el espíritu del hombre el único medio por el cual Dios se comunica con el hombre. Espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Proverbios dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre y es el que alumbra su camino. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu lámpara? Jesús dijo, aleluya, que van a ver las vírgenes
fatuas y las prudentes, unas pusieron aceite, las otras no pusieron aceite. Cuando tú oras estás poniendo aceite. Cuando lees la palabra estás poniendo aceite. Cuando pagas tu diezmo estás poniendo aceite. Cuando te evangelizas estás poniendo aceite. Cuando tú vives en el Espíritu estás poniendo aceite. Cuando tú ayunas estás poniendo aceite. Necesitamos que el espíritu del hombre esté sharp, esté agudo, esté afilado, porque es el único medio por el cual Dios se comunica con el hombre. Aleluya. El espíritu, dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero toda otra dirección que yo recibo, la recibo por mi espíritu. Yo no siempre oigo a Dios audiblemente. Yo no siempre tengo una visión. En mi caso particular, nunca un ángel me ha hablado personalmente. Pero sí, tengo la comunión de mi espíritu. Dios le habla a mi espíritu y mi espíritu le habla entonces a mi mente. Ahora, al leer la palabra constantemente, nos enternece el corazón y nos mantiene receptivos a Dios. Y nos mantiene receptivos al Espíritu Santo y a la predicación de la palabra. Todo fue hecho por la palabra. Y ahí es el primer paso del descarrío espiritual. Número 2, la segunda causa es que no oye la palabra de Dios. No recibe la palabra de Dios con mansedumbre. Deuteronomio 30:17, lo leímos, lo leo otra vez, no me molesto decirlo. Mas si tu corazón se apartare y no oyere. Cuando tú no oyes es que hace rato tu corazón se apartó. Y te vas a dejar extraviar. Y te vas a inclinar a dioses ajenos y les vas a servir. La palabra nos enseña que tenemos un hombre interior que también se le conoce como la nueva creación. El hombre interior en nosotros no es otra cosa que una réplica de la vida de Jesús que ha sido incrustada, que ha sido inyectada en nosotros en lo que se llama el nuevo nacimiento. Este hombre interior, que es mi espíritu, que es donde está Cristo en mí, la esperanza de gloria. Este hombre interior, igualmente que el hombre exterior, tiene vista, tiene oídos, tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad, porque es un hombre interior. Por eso tú puedes ver con tu espíritu, tú puedes oír con tu espíritu. Aleluya. Tú puedes pensar con tu espíritu. Hay una mente en el espíritu. Hay emociones que son de gozo del espíritu. No es simplemente alegría situacional. Aleluya. Hay una voluntad que es del espíritu. Y cuando tú tienes la voluntad de Cristo en el espíritu, que es la voluntad de Dios, la voluntad de tu espíritu vence la voluntad de tu carne y aún de tu mente y de tu alma. Wow. Como consecuencia de la nueva creación, o sea, cuando nos separamos de Dios y no oímos la palabra de Dios, entonces, como consecuencia de la nueva creación, estar encerrada por el endurecimiento e insensibilidad, también se ha cerrado su vista y sus oídos, de forma que no puede recibir las cosas del Espíritu Santo. Teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven. Por lo tanto, dice, no se pueden convertir. Convertir no es simplemente pasar al frente. Convertir es transicionar de la carne al espíritu. Transicionar del mundo de Satanás al mundo de Jesús. Wow. ¿Qué sucede cuando la persona cae en esta situación? La palabra no le es efectiva, porque entra solamente a la mente. Hay gente que puede memorizar capítulos completos, pero la palabra nunca bajó estas 16 o 18 pulgadas desde aquí hasta aquí al corazón. Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca, pero no se puede quedar ahí. ¿Qué dice después? Y en tu corazón. Hay veces que se queda en la boca. Cerca de ti está la palabra, en la boca y en tu corazón. Primero en la boca, y cuando tú la confiesas con la boca y la recibes con la boca, tiene la tendencia a almacenarse en tu corazón. ¿Y qué sucede? De la abundancia del corazón habla la boca. No hay forma que un creyente pueda ser destruido. No hay forma que un creyente pueda ser descarriado. No hay forma que un creyente pueda perder su victoria sobre el diablo si está lleno de la palabra de Dios. Esa palabra fue la que hizo los mundos. Aleluya. Con esa palabra es que Jesús venció al diablo. Aleluya. La palabra no es efectiva. Si entra a la mente,
De la mente tiene que pasar al espíritu. Pero si la mente bloquea el espíritu, la palabra no hallará cabida en el corazón. Como la fe viene por oír la palabra. Y la expresión en el original no es un presente pasivo, es un presente continuo. La fe viene por el oyendo, by the hearing, por oír continuamente. En el original viene por oír continuamente. Tú tienes que oír continuamente. Yo leo los mismos capítulos continuamente. Yo leo a mis héroes de la fe que aún me siguen bendiciendo, que muchos están en el cielo continuamente. Y cuando yo los leo continuamente, no solamente yo recibo su fe, yo recibo el mismo espíritu que ellos tenían. Aleluya. Esto no es simplemente por impartición, esto es por disciplina que uno tiene para buscar la palabra de Dios. Que la palabra haya cabida en el corazón. Como la fe viene por oír la palabra. Aleluya. Pero cuando está bloqueado el canal, queda anulada su efectividad, porque no puede llegar a su lugar de operación, que es el espíritu. En mi corazón, en mi espíritu, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado la palabra para que salga de ahí la fe de Dios, porque fe es la victoria que vence al mundo. La tercera razón del descarrío es bajo nivel de palabra. Pues estar leyendo palabra, pero ¿qué nivel tiene la palabra? El nivel, o sea, a menos que el nivel de tu palabra no sea mayor que el nivel de tu problema y el nivel de tu situación de afuera, tú no vas a vencer. Es una lucha de poderes. Aleluya. Tú decides tu victoria, no la decide Dios, ni la decide el Espíritu Santo, y tampoco la puede impedir el diablo. Yo decido la palabra. Aleluya. Si usted lee la Biblia, encontramos a Pablo instando a sus pastores discípulos a que estudien la palabra, mediten estas cosas para que tu aprovechamiento sea obvio a todos. Aleluya. Yo soy quien decido guardar sus dichos. Así que mi corazón guarda tu palabra. Y nos dice ahí, el primer resultado de guardar la palabra es que no voy a pecar contra Dios. La palabra de Dios en mí no me va a permitir pecar contra Dios. Todo el cristiano que está envuelto en pecado no tiene suficiente peso, suficiente volumen de palabra. Hay una ley de física, que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar a la misma vez. Hay que sacar una para entrar la otra. Aleluya. Hay que sacar el pecado para entrar la justicia. Hay que sacar la incredulidad para entrar la fe. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses 3:16. Aleluya. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y qué es esa palabra? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo fue cautivo porque le faltó palabra, le faltó conocimiento. Busca la sabiduría, que es más preciosa que el oro, la plata y las piedras preciosas. Busca la sabiduría, sobre todo, aleluya. El hombre sabio edificó su casa con sabiduría. La sabiduría edificó su casa. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Busquemos la sabiduría del cielo, porque hay una sabiduría de la tierra que es una sabiduría animal, terrenal y diabólica, pero hay una sabiduría que es espiritual, que es celestial, aleluya, y es la misma sabiduría de Dios. Pastor, impóngame mano, impárteme su sabiduría. Equivocado, yo no voy a perder mi tiempo porque te estoy mintiendo. Lo primero que te voy a decir es, pídesela tú a Dios. Después lo que te voy a decir, vete a un lugar donde está toda la sabiduría que recibió un hombre que le pidió a Dios sabiduría. Se llamó Salomón. Se llama el libro de los Proverbios. La palabra mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra tiene que estar en ti de forma que sea acción y reacción. Que el momento que venga algo negativo, la palabra salga ya, sin tú tener que pensarla. ¿Cómo la palabra debe funcionar en ti? En la misma forma que funcionan mis pupilas o mis
Cuando yo veo que algo viene contra mi ojo, no tengo que pensarlo. ¿Me será conveniente cerrar el ojo para que esa paja no me entre o para que ese gancho no me moleste el ojo? Voy a hacer un estudio de 15 minutos a ver si... No. Acción y reacción. Es un instinto natural. Pues hay instintos espirituales. Hay instintos espirituales porque toda ley es paralela. Hay instintos espirituales. Si yo estoy lleno de la palabra del Señor y he desarrollado mis sentidos, aleluya, enseguida la palabra de Dios sale y me defiende contra el síntoma de pecado, el síntoma de enfermedad, el síntoma de pobreza, la turbación que puede venir a mi vida. Gloria a Dios. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y entonces nos dice, bueno, si quieren memorizar la palabra, háganlo cantando. Hagan salmos, hagan himnos, hagan cánticos espirituales. Pero está hablando de salmos, himnos y cánticos espirituales. No toda esta babosada que se está cantando hoy, que es romántica. Estamos hablando de material de las Santas Escrituras. Como consecuencia de que el corazón no oye la palabra de Dios y no la puede recibir, entonces el nivel de palabra en el corazón comienza a descender. Diga, comienza a descender. Al bajar su nivel, acontece que el creyente empieza a debilitarse y pierde el entusiasmo y la energía espiritual. Dime lo que come y te diré cuál es tu salud. Dime cuánta Biblia tú lees, cuánta Biblia tú crees, cuánta Biblia tú practicas, y me vas a hablar de cuál es tu salud espiritual. Gente desnutrida, gente pálida, porque no se alimentan bien con la palabra del Señor. Viven de bocadillos espirituales que reciben los domingos, bocadillos de motivación financiera, bocadillos de motivación positivista, pero no están comiendo, aleluya, la carne de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, desde la niñez has sabido las Santas Escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación. Por consiguiente, si el nivel de palabra baja, va a dar oído a la palabra de los hombres, que es lo que el Salmo 1 dijo. Vamos a ver el Salmo 1, el primer verso. Se refiere como el consejo de los malos, o va a oír la palabra del diablo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, ¿por qué? Porque no está recibiendo el consejo de los buenos, no está recibiendo el consejo que viene de Dios. Y va a andar. Ese fue el gran problema que tuvo la iglesia con la crisis del COVID. Hay muchos pastores que estuvieron trayendo el consejo de los malos, el consejo, aleluya, de las instituciones, pero no qué ha dicho el cielo acerca de esta pandemia, qué ha dicho el cielo, cómo yo puedo vencerla, qué ha dicho el cielo en el Salmo 91, qué ha dicho el cielo en el Salmo 23, qué ha dicho el cielo acerca de la fe que vence al mundo. La iglesia completa anduvo siguiendo el consejo de los malos, porque son malos, son adúlteros, son fornicarios, no son salvos. Los que nos están dando instrucciones de qué hacer y qué para no perecer. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando tú oyes el consejo de los malos, segundo, vas a estar en el camino de los pecadores. Vas a caminar con los pecadores. Vas a caminar con la psicología, la sociología, la filosofía y la teología que ellos te están enseñando. Pero ¿qué sucede? Primero tú recibes el consejo, oyes el consejo, andas en el consejo de los malos. En segundo, ¿qué? Vas a estar ya en el camino con ellos. Y tercero, aleluya, me falta una. Volvamos al verso 1, por favor, no me lo quiten. Aleluya. Te vas entonces a estar cómodo, porque te vas a sentar en una silla con los encarnecedores. Ahora, no solamente, aleluya, estás oyendo el consejo, no solamente estás andando en el camino, estás tan cómodo que ya eso se hizo parte de tu vida, porque ahora te sientas en el camino de los mentirosos, de los que tienen otro consejo
que no es la palabra de Dios. Y esa es la crisis que tenemos. Y ese es el choque que tienen la mayor parte de las iglesias en Panamá con lo que enseña el apóstol Nahum Rosario, que soy un hombre de la palabra. He vivido toda mi vida pegada a la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo soy un hombre bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz, significa bendecido y significa posicionado para prosperar. Por eso es que yo no ando en consejos de malos. Yo no estoy en camino de pecadores. Yo no me siento en silla de los burladores, de los que se burlan de Dios, de los que se burlan de la palabra. Yo soy un hombre de un solo libro. Soy un hombre de la palabra de Dios. Las Santas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, las cuales dirigieron a Jesús, las cuales dirigieron a Pablo, las cuales dirigieron a Lutero, a Wesley, aleluya, a Billy Graham, y las cuales, aleluya, fueron las que cambiaron a mi papá para que fuera salvo. Y son las que dirigen mi vida. Wow. ¿Y qué sucede? Si no escuchamos a Dios, escuchamos al diablo. Lo cual, aleluya, no lo hace audiblemente, sino que lo hace por medio de los pensamientos. Y todo pensamiento contrario a lo que Dios dice es del diablo. El diablo hablando. Tú no vas a prosperar, el diablo hablando. Te vas a morir de esa enfermedad, el diablo hablando. Aleluya. Tú no puedes ser sano. ¿Por qué tú vas en fe? Tienes que, y enseguida te dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dime capítulo y verso. Está en el libro de Incredulidad 3:16. Una señal de que hay un bajo nivel de palabras, que el creyente no puede hablar de Dios, porque no hay palabra en su espíritu. En una ley de física dice que en un lugar no puede ser ocupada por dos cosas a la misma vez. En este caso, es la palabra de Dios o la palabra del diablo, que es comunicada muchas veces por los pecadores. Aleluya. Y muchas veces es lo que abunda en el corazón, es lo que habla la boca. Siempre es un principio. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los hurtos, los adulterios. ¿Por qué? Porque el corazón estaba vacío de la palabra de Dios. Y Satanás encontró un lugar donde hacer su nido. Lucas 6:45 nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. ¿Cuál es el buen tesoro? La palabra de Dios. Aleluya. El buen tesoro. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón. O sea que el hombre bueno almacenó lo bueno y el hombre malo almacenó lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estamos hablando de la causa del descarrío. La cuarta razón por la cual la gente se descarría es bajo nivel de fe. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Tenemos que tener presente que la fe no viene orando. La fe no viene orando. El método bíblico para adquirir fe es leyendo y oyendo la palabra de Dios. Leyendo. Y si lees, si quieres fe, lee en voz alta para que tú la oigas. Pero si no oímos la palabra, al bajar el nivel de la palabra, automáticamente el nivel de la fe también baja. Interesante, pero cuando el nivel de la fe baja, uno empieza a hacer compromisos y negociaciones con la palabra. Y aparentemente uno empieza a ser más ¿cómo es? Una palabra, negociador, o más agradable, porque uno empieza a acomodarle a la gente lo que uno sabe que ellos quieren oír, para querer más plata, para que se queden conmigo, para que no se me vayan, para que no piensen mal de mí, para que siempre me den un beso cuando termine el culto. Yo sé de qué estoy hablando porque yo soy humano. Wow.
oyendo la palabra. Si no oímos la palabra, al bajar el nivel de palabra, automáticamente el nivel de la fe también baja. Cuando esto sucede, la vida espiritual no funciona, porque Dios ha establecido que la vida del creyente funcione por medio de la fe, y fe viene por la palabra. Dios no se agrada con el creyente que no vive por fe, pues sin fe entendemos que es imposible agradar a Dios. Lo dijo Pablo en Hebreos 11:6. ¿Cómo yo voy a tratar de agradar a Dios sin fe cuando la Biblia me dice sin fe es imposible agradar a Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, y yo me acerco a Dios por medio de su palabra, crea que Dios existe o que Dios es, y crea que Él es dador o galardonador de los que le buscan. Como consecuencia de uno no agradar a Dios porque no está en fe, porque no tiene palabra, se adquiere otra vez aquello de lo que Cristo nos había redimido, en que caemos en una conciencia de pecado, pues todo lo que no es de fe es pecado. ¿Alguien dice aleluya? ¿Alguien dice aleluya? Ok. ¿Quiere ver cuando alguien se está descarriando? Trata de agradar a Dios en la carne. Ora en la carne, predica en la carne, canta en la carne, adora en la carne, hace negocios en la carne. Nosotros no somos gente de la carne, somos gente del Espíritu. Romanos 8:5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No solamente piensan, hablan, meditan. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Tú decides si eres carnal o eres espiritual, no lo decide el diablo. Una consecuencia natural que surge en el creyente al no poder agradar a Dios con fe es tratar de agradarle en la carne. Como no quiere hacer el sacrificio en el Espíritu, pues entonces la carne te va a ayudar a separarte de Dios. La carne te va a ayudar a sentirte seguro en lo que estás haciendo. Pero no hay vida, no hay fe, no hay realidad espiritual. Esto es tratar de vivir la vida cristiana con el esfuerzo humano, lo cual resulta en frustración, condenación y muerte espiritual. En cambio, cuando se hace una decisión de depender absolutamente del Espíritu Santo y el nombre de Jesús y la palabra para agradar a Dios, entonces el esfuerzo humano queda excluido, o sea, es echado fuera. La carne no se sujeta a la ley de Dios, solamente se sujeta al Espíritu, a la nueva creación, cuando éste está unido con el Espíritu Santo. Cuando entramos en la vida de fe, el Espíritu Santo, juntamente con Cristo, intervienen para fortalecernos en aquellas cosas en que no podemos hacerlo en nuestra carne. Pidamos a Dios que nos dé gracia para entender que necesitamos desesperadamente tener un corazón sensitivo a Dios, de modo que el Espíritu Santo pueda estar constantemente fortaleciendo mi nueva creación, para que en esta forma el Espíritu pueda mantener la carne bajo su misión. No, a Dios no podemos agradarlo en la carne. Él te conoce mejor que yo. Él sabe si yo estoy haciendo un espectáculo. Él sabe. Y cuando la gente está en la carne, lo primero que hacen es protagonismo. Protagonismo. Un músico pierde la unción y protagoniza, dando tantas cosas en la música. Un predicador empieza a traer los mejores chistes porque dice que hay que romper el hielo. Yo creía que el hielo se rompía con fuego, no con chistes. Lo sexto que sucede cuando alguien se está descarriando, automáticamente pierde la victoria sobre el mundo, porque ya perdió la victoria sobre el diablo. Ahora es fácil perder la victoria sobre el mundo. Ahora no puede heredar lo que dice 1 Juan 5:4. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 5:4? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido nuestra fe. Pero fe es el justo, quien con fe agrada a Dios. Si no está viviendo en justicia, no hay fe, porque es el justo quien vive por fe. Aleluya. Así que todo lo que es nacido de Dios tiene el potencial para vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo cristiano
puede vencer el mundo, pero lamentablemente no es así, porque no están caminando en fe. Pues el resultado final de no caminar en fe es que el creyente pierde la victoria que Cristo le ha dado sobre el mundo. Y el mundo es el sistema del diablo, sistema de pecado, sistema de enfermedad, sistema de pobreza. Todo eso es el mundo. Pero cuando no tenemos fe, nos descarriamos de la palabra, nos descarriamos del amor a Dios, nos descarriamos de esa vida abundante que hay en el Espíritu. Y termino con el punto 7. Lo séptimo que acontece cuando alguien se descarrió, de repente es vencido por el mundo. De repente lo ves, que la Biblia dice que es como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en su cieno. De repente es como el perro que vuelve a su vómito. No estoy diciendo nada grosero, estoy diciendo lo que dice el apóstol Pedro acerca de aquel que, conociendo a Dios, se volvió atrás. Lo compara con la puerca lavada que vuelve al lodo a revolcarse, y lo compara con el perro que regresa a comerse su vómito. Y los hemos visto, hermano, no solamente de gente de las sillas o de las bancas, lo hemos visto de gente del púlpito, gente, y a cualquiera de nosotros nos pudiera pasar si no le hacemos caso a las señales de alerta. Yo no sé a ti, a mí el Espíritu Santo me da señales de alerta. Cuando yo pierdo la comunión con Dios, cuando para mí la oración no es lo más importante, cuando yo empiezo a funcionar de mi depósito en vez de funcionar de mi experiencia diaria con Dios. Hay gente que siempre están viviendo de sus intereses acumulados, en vez de estar acumulando más del cielo, recibiendo la palabra, orando más, buscando a Dios. Le puede pasar al mejor de nosotros. Por eso es que Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la fe. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por su sangre nos hizo libre, por su nombre nos hizo libre, por su gracia nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Romanos 6:16 nos dicta, nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Puede ser esclavo del pecado para muerte, o puede ser esclavo de la obediencia para justicia. Yo decido, tú decides. Aunque yo decido, aunque yo soy quien hago la decisión, pero es Dios quien me da la gracia, y es Dios quien me da el poder, y es Dios quien me da las armas espirituales para yo poder vencer. ¿Qué sucede? El creyente que pierde su victoria sobre el mundo se convierte en un esclavo del mundo, porque es vencido por el mundo y está en derrota. Ahora bien, Dios no quiere que el creyente quede en esta condición, pues por medio del arrepentimiento el Espíritu Santo nos restaura. Aleluya. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55. Deje sus pensamientos vanos, vuelva hacia Dios. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sin embargo, así como hubo un proceso para el descarrío, hay también un proceso para ser restaurados por medio de la renovación continua. Hablaba anoche con un joven en mi iglesia y me decía: papá, mi problema era que yo no sabía arrepentirme. Yo no sabía arrepentirme hasta que conseguí a alguien de la iglesia, otro joven, que me enseñó cómo yo arrepentirme. Desde que yo aprendí a arrepentirme, me he dado cuenta que estoy viviendo en una vida más firme en el Señor, y ya el pecado no me está dominando, porque aprendí a arrepentirme. Porque en sí el gran problema no es pecar, es no arrepentirnos. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo nunca predico un evangelio que es una camisa de fuerza donde no te doy la salida de gracia, pero tengo que advertirte el problema del pecado, tengo que advertirte la falta de consagración, tengo que advertirte la falta de oración y la falta de ser lleno del Espíritu Santo. Wow. Hay también un proceso para ser restaurados por medio de la renovación continua de gloria en gloria, por la palabra y por el Espíritu Santo.
Pero se requiere permanecer en fe, que es permanecer en la palabra, para volver a subir al nivel espiritual de donde nos desviamos. Y el pueblo de Dios dice, aleluya, levanta su mano al cielo conmigo y ore conmigo. Diga: Padre, he recibido tu palabra en mi corazón. Es un tesoro de revelación, es un tesoro de justicia, es un tesoro de sanidad, es un tesoro de energía espiritual, es un tesoro de felicidad, es un tesoro de prosperidad y de riquezas espirituales y materiales, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Les bendigo. Muchas gracias por conectarse.